Muy buenas tardes a todas y a todos. Recién salí como capacitador de mi taller de periodismo de investigación. Y lo que ahora vamos a hacer también es una cosa investigativa. Normalmente, ¿qué se hace para preparar una entrevista con un personaje como Fernando? Se pregunta por el currículum, por supuesto, del entrevistado, de sus discursos, puede leer en el internet. Y por supuesto, uno se fija también bajo Google o otras plataformas qué informaciones hay sobre este entrevistado. En este caso aprendí que Fernando Montiel es un boxeador mexicano. Tiene 36 años, su apodo es Cochulito y que ganó 54 de sus 61 luchas. Pero también hay otro Fernando Montiel que tiene también 36 años, su apodo hasta ahora no lo conozco, pero también es un luchador no con guantes de boxeo, sino con su esfero y su voz para un periodismo de paz. Fernando Montiel, analista, consultor, escritor, un gusto que estás con nosotros. Un aplauso, por favor. Fernando, lo que no aparece en CNN no existe, dijo la secretaria de Estado de Bill Clinton de aquel entonces, Madeleine Albright. ¿Es cierto esto? Sí, eso fue lo que dijo. Y es la misma mujer que respondió cuando se le preguntó si la vida de 3 millones de bebés fallecidos en Irak como resultado de las sanciones después de la guerra tormentada del desierto valía la pena. Y ella dijo, sí, ese es un costo muy alto, pero vale la pena pagar. Sí, eso lo dijo Madeleine Albright. ¿Qué podemos hacer nosotros para que el tema de la movilidad humana aparezca en canales como la CNN? Yo creo que no hay respuestas fáciles. Uno de los ponentes el día de ayer decía, y yo creo que de ahí uno podría construir manuales completos, decía, bueno, es que esta actividad nuestra del periodismo implica asumir una responsabilidad personal, ¿no? Y en este sentido, poco antes de que iniciáramos ahora la charla, comentábamos con un compañero que cuando uno se dedica al tema del periodismo de paz, sabes que de antemano la tarea no va a ser sencilla, por varias razones. En el caso de México en particular, pero no es privativo el caso de México, es una visión muy extendida, la paz tiene muy malos propagandistas, en medios de comunicación en particular. Es decir, comentábamos que, lo he visto en varios países latinoamericanos, cuando un periodista tiene la experiencia de haber sido corresponsal de guerra, se le ve como un profesional en un nivel diferente. Se le ve como algo, casi como el culmen de una carrera profesional exitosa. Es como la prueba ácida para ver quién es un periodista y un corresponsal de verdad y quién no. Sin embargo, cuando alguien se presenta que es como un periodista de paz o como un corresponsal de paz, se le ve como un sujeto ingenuo, poco profesional, un aficionado, se le ve mal. Se le ve mal a título personal, se le ve mal a título profesional. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable de esta visión? Pero no está, Fernando, no está también en la agenda de los medios de comunicación de canales que only bad news a good news, o sea, se puede vender mucho más con noticias negativas. Ese es exactamente el tema a discutir. Y yo no lo doy por sentado, pero parecía ser que eso es lo que el mainstream del pensamiento y de la visión considera. Dice, bueno, solamente venden la violencia, la paz no vende. Pero es interesante, yo no sé si alguno de ustedes en su medio ha hecho ese experimento. Yo voy, por ejemplo, con reporteros que cubren fenómenos de violencia o de justicia penal o de temas de delincuencia o violencia urbana. Y les pregunto, oye, ¿tú por qué cubres la violencia del modo en que lo haces? ¿Por qué visibilizas tanto la violencia y entierras las alternativas o los cursos alternativos? Y la respuesta que te dan los reporteros es porque mi editor así me lo pide. Si yo llevo una nota hablando de lo que está trabajando un barrio para poder contener
un fenómeno de violencia urbana, no me lo van a publicar, o me lo van a publicar en la penúltima página y me lo van a distorsionar. Entonces, pero si llevo fotografías de una persona que falleció, o de una granada que explotó, o si llevo fotografías de un proceso de intercambio de armas, de inmediato me dan la primera plana, me dan fotografías a color, me dan el titular de 8 columnas. O sea, en consecuencia tenemos que cambiar la opinión de los editores, de los directores. Eso es lo que pensé yo en principio. Y después fui y hablé con los editores. Y les pregunto, oigan, los reporteros me dicen que ustedes solicitan información de violencia en temas de conflictividad social. ¿Ustedes prefieren la violencia? Y dicen, no, no es una predilección particular. Entonces, es lo que nos dicen los dueños de los medios. Ellos nos imponen la agenda de que visibilicemos los fenómenos violentos. Y luego entonces uno va convencido de que entonces si la responsabilidad no es del reportero y la responsabilidad no es del editor, entonces es del dueño del medio. Y preguntas al dueño, oye, ¿es cierto que tú has solicitado a tus editores que pidan a los reporteros información sobre violencia para llenar los contenidos de tu medio? Y ellos dicen, bueno, no es que yo lo pida, es que eso es lo que la gente quiere. Y entonces uno va y le pregunta al consumidor final de un medio, oye, ¿tú consumes violencia? Dicen, no, eso es lo que me ofrece el medio. Y entonces realmente no hay a quien echarle la culpa. Ahora dicen, la violencia vende. Bien. Vamos a poner por seguro que es correcto. Yo imagino que en varios países de América Latina existen publicaciones como una que tenemos en México, en su momento se llamaba Alarma, que no era otra cosa más que un catálogo de atrocidades cotidianas. Uno veía ahí todos los... básicamente la nota roja institucionalizada en un medio completo. ¿Ha tenido la oportunidad de ver un medio de esa naturaleza? Que aparecen descabezados y gente quemada y cosas de atrocidad y media. ¿Cuánto tiempo duran viendo un periódico con esos contenidos? La gente no dura más de 2 o 3 minutos con una publicación que te presentan hechos de sangre, hoja tras hoja, la totalidad de la publicación. Bueno, violencia extrema, ahí está. ¿Vende? No. ¿Resulta atractiva? No. Entonces, tiene límites esa visión general. ¿Qué cosa es lo que vende? Lo que vende es la crisis y el cambio. Eso sí vende, la novedad. Porque, por ejemplo, los combates en Afganistán y en Irak al día de hoy no han cesado. Ahí están, pero ya se volvieron parte de la normalidad, ya no son noticia. Y la violencia sigue. Pero entonces lo que se acompaña es el cambio, la crisis, que normalmente viene asociada a la violencia, o al menos dentro del discurso mediático, pero cuando se normaliza, no cuando disminuye la violencia, cuando se normaliza, entonces deja de ser noticia. Entonces no es exactamente la violencia, sino el cambio. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Colombia, ahí la novedad es la paz. Ahí la novedad es la paz, por ejemplo. Ese es un fenómeno muy interesante. Al menos la lectura que a mí me ha tocado hacer del caso colombiano en términos mediáticos, y en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de estar por ahí, es que uno hacía entrevistas y te decían, oye Fernando, ¿y tú qué opinas de Colombia, del conflicto colombiano? Y bueno, uno comenzaba a preparar una respuesta y te decían, porque aquí en Colombia tenemos claro que a los únicos a los que les interesa el conflicto colombiano son los extranjeros. Esto era hace algunos años. Y ahí, por ejemplo, vale hacer una acotación, era distinto el procedimiento a lo que ocurrió en México. ¿Por qué? Porque lo que uno podía detectar hace algunos años, antes de que iniciara el proceso de paz, todavía con el gobierno de Álvaro Uribe, era una especie de fastidio, una especie de apatía popular respecto del proceso colombiano, de los propios colombianos. Uno llegaba de fuera y más o menos lo veía y era como notable esta apatía, ¿no? Sin embargo, cuando inicia el proceso de paz, vino esta crisis y vino este cambio. Digo, para entender la palabra crisis, en el sentido en que yo quiero compartirlo con ustedes, es retomando los dos ideogramas chinos para representar crisis. ¿Sí saben cuáles son? Ustedes saben que los chinos tienen ideogramas, ¿no?, para representar las cosas. Cuando los chinos hablan de crisis, presentan dos ideogramas que van juntos, siempre. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Juntos significa crisis. Bueno, cuando hablo de crisis, a eso me refiero. Crisis no necesariamente quiere decir conflicto, ni necesariamente quiere decir violencia, más o menos.
Pero entonces lo que dice, cuando inicia el proceso de paz en Colombia, viene una crisis, vienen los peligros de que fracase, después de todo ya habían fracasado el proceso del Caguán, ¿no? Pero también existe la oportunidad de que sea algo diferente. ¿Diferente a qué? Al pasado inmediato de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, ¿no? Aquel discurso de yo les ofrezco un baño de sangre, pero les prometo que va a ser el último. Porque yo recuerdo un discurso de Álvaro Uribe diciendo exactamente eso. Entonces, cuando viene el proceso de paz, es un discurso diferente. Hay una crisis, despierta a la gente de la apatía y entonces se convierte en novedad. Y vende mucho, y a la gente le interesa. Y se involucra, y participa. Y asume este compromiso que el ponente del día de ayer decía, un compromiso personal. Miren, aquí es un tema importantísimo. Cuando hablamos de construcción de paz, sea en medios de comunicación o en procesos sociales o comunitarios o desde el activismo, hay que saber que eso, si bien es cierto, implica una exigencia personal, requiere, para alcanzar la trascendencia, la organización social. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, esto es una cosa que sí se ha detonado en el proceso colombiano. Y es una cosa que existe también en el momento actualmente en México. ¿Por qué? Porque en México no hemos caído en la apatía todavía. Todavía existe un germen de indignación muy fuerte, es decir, la violencia que está sufriendo el país es altísima, pero no se ha apagado la llama de la indignación. Y entonces diferentes gremios, en particular un cierto sector del periodismo profesional en México, se han comenzado a organizar como gremio, pero también buscar una incidencia social, ¿no? Y aquí sí, tratando de recuperar del bote de basura lo que significa la palabra paz, que se le vea como algo importante, como algo valioso, como una política pública posible, como un enfoque para el ejercicio de la profesión periodística real, válido y atractivo. No es una tarea fácil, no digo que sea la mayoría, no digo ni siquiera que exista un espacio en los medios de comunicación en México donde se tenga como política editorial e institucional el impulso del periodismo de paz, pero lo que digo es que la práctica periodística hacia allá está dirigida en algunos sectores de activistas. Estudiaste mucho también la cobertura en México y en cambio en Estados Unidos, que es totalmente diferente en cuanto a este. ¿Tenés un ejemplo que nos puedes contar que refleja un poco la diferencia de la cobertura, la diferencia del profesionalismo periodístico? Sí, claro. Mucho se comentó ya desde el día de ayer, en muchas de las ponencias excelentes que escuchamos. Yo coincido en las grandes líneas con todas ellas, diciendo la necesidad de profesionalizar el ejercicio periodístico. No solamente en términos del manejo del lenguaje, sino también del balance de la información, la multitud de enfoques, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Bueno, parece ser que si no tenemos esto, no tenemos nada en términos de periodismo. Si no tenemos todos estos elementos, lo que tenemos es propaganda y prejuicios, ¿no? Entonces, este es el requisito sine qua non sobre el cual debemos de construir entonces una actividad periodística. Bien. Hablamos mucho de nuestras experiencias en México, bueno, en México hasta ahora, pero en Sudamérica, Colombia, Ecuador. Hemos escuchado más o menos como los vaivenes de estas exigencias profesionales. Y nos preguntamos cómo se ve esa profesionalidad de los Estados Unidos. Yo me dediqué a estudiar un poco la cobertura del conflicto del narcotráfico en México desde los Estados Unidos. Porque aquí hay que entender una cosa, y es muy importante. Ayer se mencionaba correctamente la importancia de contextualizar la violencia. Bueno, hay que entender que el conflicto ahora se ve muy violento en México, pero no es un problema únicamente mexicano, es un problema hemisférico. Y cuando digo hemisférico, estoy hablando de Centro, Sudamérica y Norteamérica. Porque si en algún lado sacamos las drogas, a algún lado llegan. Bueno, ¿ustedes saben qué es lo que pasa con las drogas después de que atravesan el río Bravo? ¿Alguien se ha preguntado eso? Yo me lo pregunté y traté de encontrar respuestas. Y me sorprendió la falta de información que hay en la materia. Es impresionante. Por ejemplo, el número 3 sirve para explicar mucho
de este tema. Por la frontera México-Estados Unidos, es una frontera de cerca de 3.000 kilómetros de longitud, una frontera muy larga. No es la frontera más larga del mundo, pero sí es una de las fronteras con mayor tráfico de personas. Ocurre que esa frontera, en 300 días más o menos que tiene el año, tiene cerca de 300 millones de cruces hacia Estados Unidos y de vuelta. Es decir, cada año es como si la población mexicana, que es de 100 millones más o menos, fuera, regresara y volviera a eso. Cada año. O como si toda la población estadounidense, que son 300 millones, vinieran a México, ¿no? Entonces, hay que ver la magnitud de ese nivel. Por esa frontera, de 3.000 kilómetros de distancia, con 300 millones de cruces al año, atraviesan cerca de 300 toneladas de cocaína, tan solo de cocaína por año. Es decir, casi una tonelada diaria. ¿Vale? No es poca cocaína, ¿no? Es mucha. Y entonces yo me preguntaba, ok, esos son hechos. Yo no digo que son buenos, yo no digo que sean malos, son hechos. ¿Cómo se cubre ese fenómeno en los Estados Unidos? ¿Y cómo se cubre ese fenómeno en México? Y ahí yo encontré unas diferencias abismales. Por ejemplo, si ustedes revisan la prensa en México, casi cualquier periódico o medio de comunicación que merezca el nombre, les puede decir cuáles son las rutas de trasiego de drogas, cuáles son las rutas en el oriente y cuáles son las rutas en el occidente. Les pueden decir quiénes son las organizaciones que manejan esas rutas. Les pueden decir cuáles son los funcionarios, alcaldes, gobernadores o incluso delegados regionales de las instancias federales a quienes acusa de complicidad con cada uno de estos grupos. La prensa mexicana puede reportar sin ningún problema, bueno, con muchos problemas, ya lo vamos a ver más tarde, pero es relativamente fácil saber quién, como se le dice en México, quién es el jefe de plaza de cada grupo en cada comunidad. Es decir, hay mucha transparencia, curiosamente, en el lado mexicano. Sabemos quiénes son los funcionarios, sabemos quiénes son los encargados del tráfico de, por ejemplo, la trata de personas y del tráfico de drogas. Y en Estados Unidos no sabe nada de eso. Y entonces, eso es del río Bravo hacia abajo. Y uno ve qué cosa hay en la prensa estadounidense en la materia. Y no hay básicamente nada. Y suena tonto y suena ridículo, pero no hay nada. Yo entrevisté a un... bueno, esto es un anécdota que voy a platicar después, pero el tema es, son 300 millones de 300 toneladas de cocaína para un mercado potencial de drogas duras de 30 millones de personas en los Estados Unidos, en 50 estados. ¿Qué capacidad logística creen que se necesita para hacer llegar esas drogas? No es fácil distribuir 300 toneladas de cocaína en 30 millones de adictos en 50 estados. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo dan cuenta los Estados Unidos de este fenómeno? Y ellos te dicen, no, es que aquí lo que tenemos son bandas de nigerianos y tenemos bandas de mexicanos que se dedican a esa distribución. Y tenemos a la Mara Salvatrucha que tiene poder en algunas regiones. Y entonces básicamente están diciendo que pandillas locales se encargan de distribuir estos narcóticos. Pero yo pregunté si eso tenía sentido, ahora sí, a un contratista militar estadounidense, él se dedicaba al transporte de personal, equipo de guerra de Irak. Le dije, oye, una vez más los números, 30 millones de adictos, 300 toneladas al año, ¿qué tipo de infraestructura necesitarías para hacer esa distribución en los Estados Unidos? Y él dice, mira, con la experiencia que yo tengo moviendo tropas y moviendo equipo, te puedo decir que solamente hay dos instancias que pueden hacer ese trabajo en los Estados Unidos. Una es la Guardia Nacional y el otro es el FBI. Solamente ellos tienen la capacidad instalada para hacer ese tipo de distribución. Ahora la pregunta es si esas preguntas se hacen en la prensa estadounidense. No, esas preguntas no existen. Por ejemplo, en Estados Unidos se da por sentado, que no es posible que un gobernador sea beneficiario o partícipe en calidad de aliado o incluso en calidad de servidor de un grupo de la delincuencia organizada. Y no es que en Estados Unidos, en la agenda mediática, hay otros temas que para ellos les parecen más importantes: la crisis económica, Irak, Afganistán, elecciones. ¿Es por eso, tal vez? Mira, puede serlo, pero a mí lo que me sorprende es el que no se planteen esas preguntas. Mira, es un poco como
es un fenómeno que poco a poco se comienza a revertir en México, pero que por años estuvo ahí. Y es el desdén que había frente a los migrantes de Centro y Sudamérica. En México tú ves, y es nota de todos los días, la indignación y la cobertura de lo que se sufre, de lo que sufre el migrante mexicano en los Estados Unidos. Sin embargo, había una invisibilización de lo que sufre el migrante de Centro y Sudamérica en México. Yo entrevisté a mucha gente que estaba transitando por México, de El Salvador, de Guatemala, y te lo decían, te dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que me atrape el Border Patrol en Texas a que me atrape el Instituto Nacional de Migración en México. ¿Por qué? Porque allá te deportan, aquí te asaltan, te violan, y si corres con mala suerte, te venden a los zetas y te esclavizan. Porque ese es otro dato importante. Una de las principales redes de trata de personas en tránsito en México, migrantes, son las propias autoridades, ¿no? Ahora, una vez más, este era un fenómeno invisibilizado hasta hace algún tiempo, recientemente se ha comenzado a visibilizar en México, a reconocer que nosotros estamos haciendo eso con la gente que llega a nuestro país, pero en este sentido estamos 20 años adelante de lo que está haciendo la prensa estadounidense. Ellos no pueden ver que sus funcionarios públicos pueden estar incluyendo los mismos fenómenos que el Instituto Nacional de Migración en México. Por ejemplo, tenemos casos documentados de agentes fronterizos estadounidenses que reciben migrantes a cambio de drogas, de los zetas. Es decir, es más fácil documentar la corrupción de la policía fronteriza en los Estados Unidos desde México que desde Estados Unidos. Oh, sorpresa, pero ya dicen ellos tienen la prensa libre, ¿no? Bueno, ya nos contaste que pueden aprender los periodistas estadounidenses de los periodistas de México. ¿Qué podemos aprender nosotros de los periodistas que trabajan en México? Mira, ahí tengo algunas. Yo creo que una de las cosas que se pueden aprender es, y no es que no lo sepan, pero yo creo que en el caso de México se muestra de forma muy aguda la importancia que tiene el vincular el quehacer profesional periodístico con la sociedad. México, a mí me parece, al día de hoy, es uno de esos casos en donde hay que aprender qué cosas no hacer en esta materia. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo del hemisferio occidental. Tenemos que es el segundo país más peligroso para los periodistas, después de Siria, pero arriba de Irak, en todo el mundo. Es más inseguro hacer periodismo en México que en Irak. La pregunta es, ¿qué forma de proteger existe? ¿Cómo podemos proteger a los periodistas en el ejercicio de profesión en estas circunstancias? Una posibilidad es creamos una fiscalía especial, como la tenemos en México desde el año 2006. La Fiscalía Especial para delitos contra la libertad de expresión. Creamos una Fiscalía especializada para atender delitos contra periodistas. Al año 2013 habían solamente conseguido una sola sentencia y en el proceso habían muerto cerca de 160 periodistas. Es decir, su rango de eficiencia está por debajo del 1%. Entonces, la enseñanza es: una fiscalía no sirve para proteger a los periodistas que se dedican a atender temas de conflictividad y violencia social. Segunda cosa que podemos hacer: podemos practicar la censura. Y entonces, ¿cómo los protegemos? Pidiéndoles que no escriban las cosas que ellos juzgan que son importantes. A mí no me parece que esa sea una alternativa digna o una opción valiosa. La tercera, por supuesto, es no la censura institucional, sino la autocensura como producto del miedo. ¿Por qué alguien debería tener miedo para el ejercicio de su profesión? Esa es
una violación flagrante de un derecho humano. Entonces, recetar la violación de un derecho humano tampoco puede ser una alternativa. La otra, por supuesto, es asumir el anonimato, como han hecho algunos medios, que dicen, bueno, vamos a publicar tus notas, pero sin firma, para protegerte. Y eso lo ha hecho Proceso, y lo ha hecho La Jornada, y lo han hecho algunos otros medios, ¿no? A veces funciona, y a veces no. Porque a veces tú sacas una nota y al día siguiente te evita una carnada de la redacción. Y entonces lo que en principio parecía un problema individual se convierte en un problema institucional. Y eso te lleva a lo que hizo el diario de Juárez en noviembre del 2010, que publicó en una de sus páginas completa un pronunciamiento que decía: ¿qué quieren que hagamos? Y entonces empieza: señores integrantes de la delincuencia organizada. Y entonces es una carta directa al grupo de la delincuencia organizada diciéndoles: oigan, ustedes han matado a 2 de nuestros periodistas en los últimos 2 años, han amenazado a nuestras secretarias por teléfono, han arrojado granadas a nuestras redacciones. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cómo fue la respuesta? Siguen haciendo lo mismo. Ahora, esto es un momento, por supuesto, en el que Juárez era el centro de una conflagración entre 2 grupos del narco, entonces la violencia era exorbitante. Pero entonces aquí ya tenemos un catálogo de las cosas que no podemos hacer o que no han funcionado. ¿Qué hacemos? Buscamos al Estado que nos dé garantías, no solamente con la Fiscalía, sino con la Policía. No funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque contra la visión caricaturesca del conflicto del narco en México, no es que el ejército y la policía estén combatiendo al grupo de la delincuencia organizada. Con frecuencia se están peleando el negocio, que es diferente. Es decir, llega un momento en que tú no puedes distinguir a las autoridades del grupo de la delincuencia organizada. Hay un libro que se llama, que hicimos hace 3 años, que se llama Tú y yo compartimos la noche terrible. Y en ese libro lo que hacemos es documentar el fallecimiento de 127 compañeros periodistas por otros 127 periodistas. Entonces cada quien toma el caso de un fallecido y da cuenta de lo que le pasó. Y es sorprendente que en casi la mitad de esos 127 casos, los responsables directos de las agresiones eran agentes del Estado. Y entonces, una vez más, no podemos acudir con ellos. ¿Qué protege o quién protege a los periodistas? Si no son los medios, no podemos acudir a la censura, a la autocensura, no podemos acudir al Estado, no podemos acudir al Poder Judicial mediante las fiscalías. ¿Quién nos protege? La sociedad. Es lo único que nos queda. Que la sociedad haga de las causas del gremio periodístico profesional sus propias causas. Que vean al periodista no como un agente externo alejado de la sociedad, de la ciudadanía, sino como miembro integrante de esta sociedad y de esta ciudadanía. Y que una agresión a un periodista no es una agresión a un periodista o a un medio de comunicación, sino que está lastimando a la sociedad entera. Eso no existe en México. Hay una fractura. Si uno toma la visión popular que se tiene del periodista en México, dicen: los chismosos, los mentirosos, los vendidos. Y es la visión popular que se tiene del ejercicio periodístico en México. La gente no cree en los periodistas, sin importar qué tan profesionales sean. Es decir, es una profesión muy desacreditada. Ahora, hay razones para ello, por supuesto. Yo no digo que sean todas correctas, pero hay razones para ello. Y es una de ellas, por supuesto, el peso tan grande que tienen los grandes corporativos mediáticos, ¿no? Que obscurecen o ensombrecen el trabajo digno de algunos que sí tratan de hacer las cosas bien. Pero aquí el problema es que estamos descobijados por la sociedad. Matan a un periodista y algún mexicano que ande por ahí le preguntan: oye, ¿tendrás que matar a un periodista? Sí. En algo debería de andar metido. Tú victimizas o revictimizas a la víctima.
la criminalizas, ¿no? Entonces, este es un modelo de lo que no hay que hacer. Una receta entonces podría ser ejercer un periodismo de paz para recuperar la credibilidad de nosotros. A mí me parece que son 2 o 3 pasos y difícilmente podrían ser recetas, pero uno es, en un primer nivel, profesionalizar el periodismo, como se ha insistido tanto desde el día de ayer, en sus rudimentos básicos: la redacción, el lenguaje, las múltiples perspectivas, el balance de la información, la contextualización, la verificación de fuentes. Porque si no tenemos eso, como primera piedra, no tenemos nada. Arriba de eso, si no tenemos eso, no se puede construir nada. Pero eso es un primer nivel. En un segundo nivel, sí podríamos comenzar a pensar en un periodismo diferente, que no se limite, por ejemplo, y ahí aquí las alternativas son muchas, que no se limite únicamente a reportar los hechos, sino que haya experimentos, por ejemplo, un experimento que incluso se hace en los estudios históricos, que es la historia contrafactual. ¿De qué va esto? Un periodismo contrafactual. Es, no solamente vamos a reportar qué fue lo que ocurrió, sino qué es lo que podría haber ocurrido si algo hubiese sido diferente. Hacer esas exploraciones imaginarias. Evidentemente no presentándolo como hechos consumados, por supuesto, pero abriendo la posibilidad de futuros impulsos de acción alternativos. Es una forma de hacerlo. La segunda, haciendo una cobertura, y aquí ya nos comenzamos a aproximar al periodismo de paz, hacer una cobertura no solo de hechos violentos, sino de la conflictividad social. Miren, hay un área que se llaman estudios de paz y conflictos, y una de las cosas que se aprenden ahí es que cualquier conflicto, si está mal manejado o si sencillamente no está atendido, puede derivar en violencia. Pero en este sentido, la violencia es una consecuencia de un conflicto no resuelto o de un conflicto mal atendido. Y la violencia tiene ciclos. Hace 6 años, todos los periódicos hablaban de Ciudad Juárez. Ahora nadie habla de Juárez. ¿Se arregló el problema en Ciudad Juárez? No, los conflictos siguen ahí. Pero el ciclo violento terminó. Una cosa es la violencia y otra cosa son los conflictos. Mientras el periodismo, al menos en el caso de México, siga concentrado en la cobertura de la violencia, no va a conseguir empatar con la sociedad, porque no está reflejando sus intereses. Volvemos otra vez a lo mismo, o sea, porque en Ciudad Juárez, o sea, parece que se solucionaron las cosas. Entonces, exacto, pero aquí el tema es que no se vende también como una cosa de conflicto. Mira, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué terminó la crisis de Juárez? Es decir, ¿qué se resolvió en Juárez? Hace 6 o 7 años era la ciudad más violenta del hemisferio occidental. Y estaba en la primera plana de todos los periódicos en México. Hoy nadie se acuerda de ella. ¿Se acabaron los conflictos en Juárez? No. ¿Qué ocurrió? En su momento la violencia creció porque había un choque entre 2 grupos diferentes, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. ¿Qué ocurrió? Que uno de los grupos ganó, que fue el cártel de Sinaloa. Y entonces cuando se terminan los choques entre los grupos, se termina la cobertura periodística. Es ridículo. Es ridículo, porque la conflictividad sigue ahí. Pero mientras sigamos concentrados en la violencia y no en los conflictos, entonces estamos sembrando nuestro propio descrédito público. ¿Qué dicen los editores en México por qué no publican esto? ¿Qué se da Juárez? Mira, una respuesta es: los dueños mandan y nosotros no somos los dueños. Esa es una. La otra que te dicen es: bueno, pero ¿por qué vamos a cubrir Juárez si podemos cubrir Tamaulipas? ¿Por qué? Porque ahora los puntos de choque ya no son entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, sino entre el cártel del Golfo y los Zetas en Tamaulipas. Y entonces dejamos una pequeña guerra y nos vamos a la siguiente. Pero ya se convierte en una mecánica casi irreflexiva. Estás buscando el punto donde hay violencia, independientemente del contexto conflictivo que existiese. Entonces aquí lo que hay es asumir una responsabilidad particular como reportero, como editor,
para tratar de visibilizar conflictos. Y no solamente los conflictos, es decir, la violencia contextualizada en su origen, en sus consecuencias, que también es muy importante, porque aquí se invisibilizan mucho las consecuencias de la violencia, sino también las alternativas que hay al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia de una chica en un barrio bravo en la Ciudad de México que se dedicaba a procesos de desarme. Era una cosa un poco extraña, muy atípica, porque era una chica de 17 años que vivía en un barrio muy violento de la Ciudad de México, Tepito, pero que tenía muchos conocidos en las pandillas. Y un día se le ocurrió comenzar a hablar con las pandillas y a pedirles que le dieran las armas que tenían. Y así conseguía juntar 6 o 7 pistolas y las llevaba a la policía. Le decía, mira, esto fue lo que recogí. Nadie encontró interés en esa historia. Yo busqué, porque esto yo lo vi más como científico social, no como periodista, pero no creo que vaya el periodismo. Yo busqué un reportero que le interesara la historia y dije, no, pero eso no va a vender. ¿Por qué? Porque no hay sangre. Si estás hablando de un barrio bravo, estamos esperando sangre, un enfrentamiento. Bueno, a mí me parecía, al día de hoy me parece una historia fascinante. Bueno, la próxima vez me preguntas a mí, entonces. Sí, seguro. Pero tenemos esto, es decir, hay una cierta fascinación por la violencia, pero ni siquiera es racional, ya es una mecánica, ya es casi un movimiento reflejo profesional. Hay que combatir ese tipo de inercias. ¿Cómo? Presentando alternativas. Hablando de presentar alternativas, si nos imaginamos que todos nosotros ahora, con todos los participantes, fundamos un medio que justamente informa con una cobertura positiva, por ejemplo, de la movilidad urbana, ¿tendríamos éxito? Depende de cómo lo hagamos. Miren, eso es muy importante, muy importante. Es decir, ¿cuál es el potencial de éxito? Primero, no se trata, y no hay que confundirlo, de presentar noticias positivas. No es así. El periodismo de paz no consiste en presentar noticias positivas, como tampoco consiste en esconder la violencia. Si tuviéramos que resumirlo en 2 palabras, el periodismo de paz consiste en contextualizar la violencia en su origen, visibilizar el conflicto que le dio origen, y en sus consecuencias. Ese es un primer elemento del periodismo de paz. Uno diría, bueno, del periodismo profesional en general, sí, probablemente. Pero un segundo elemento es visibilizar lo que se está haciendo al respecto y las alternativas. Que es una cosa que no ocurre. Eso sí no ocurre. Ahora, si tendríamos éxito o no, bueno, depende del talento que tengamos todos los que integramos el grupo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un entendido común es la paz es aburrida. La paz no vende. ¿Por qué? Porque es aburrida. Y en un cierto sentido, al menos en términos gráficos, es correcto. Por ejemplo, yo les pido que cierren los ojos y que imaginen escenas violentas. Y la riqueza va a estar ahí, ¿no? Son cientos, miles de cosas que hemos visto y podemos imaginar. Es decir, la creatividad violenta parecía ser no tener fin. Pero luego hacemos el mismo ejercicio y preguntamos, cierran los ojos y cómo se imaginan la paz. Y normalmente son 8 imágenes las que aparecen. 8, 7 u 8. 1, el arco iris. 2, una paloma blanca. 3, un planeta. 4, niños con diferentes tonos de piel encuerados y abrazados. 5, manos estrechándose. 6, la palabra paz estilizada de diferentes modos. 7, el símbolo de amor y paz. 8, una combinación de todos los anteriores. Y parecía ser que la representación visual de la paz se agota ahí. Y ahí, por ejemplo, una deuda que tienen los diseñadores gráficos con la humanidad. Encontrar formas para representar visualmente la paz que resulten novedosas, que resulten atractivas. Tenemos que ser más creativos. Muchísimo más creativos. Mira, la paz depende de la creatividad del principio. Y aquí en particular, en un mundo como el nuestro, en el que el peso de la imagen es casi absoluto, ese es uno de los grandes pendientes que hay en materia de construcción de paz.
encontrar representaciones de la paz visuales que sean identificables como tal, pero que resulten frescas, novedosas, cambiantes. Que no caigamos en los clichés una y otra vez, de la paloma, el arcoíris, el noveno, la cara de Nelson Mandela y la Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King y todos ellos, ¿no? Y Gandhi. ¿Son icónicos? Sí. ¿Están gastados? También. ¿Movilizan gente? No, no movilizan a nadie. De hecho, uno ve una imagen de esta y casi sientes que puedes ahorrarte todo lo que viene en el texto. Ya sabes lo que te van a decir. Entonces hay que ser creativos. Hay que ser creativos. 1, 2. Tú me preguntas si va a tener éxito un proyecto de estudio. Yo digo, depende de qué tan creativos seamos, por ejemplo, visualmente. 1, 2. Depende de qué tanto talento tengamos para presentar la información. Por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención de las coberturas periodísticas de situaciones de violencia es la búsqueda de los héroes. Y si no encuentras héroes, búscate un Marcos. Uno puede encontrar lo mismo en procesos de paz. Uno, que por ejemplo yo creo que es un caso que mediáticamente valdría la pena analizarlo y estudiarlo, porque tiene cosas que uno puede rescatar, es el caso del padre Solalinde en México. Padre Solalinde es un cura que puso un albergue para migrantes en Oaxaca. Entonces recibe migrantes. Y lleva ya 20 años con el albergue, ¿no? Y a nadie le importaba lo que sea el cura Solalinde. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó la violencia al albergue. Porque los mismos, y este es un tema muy importante, los mismos que trafican drogas en estos días han industrializado la violencia, ya no son narcotraficantes. Uno habla de organización de la delincuencia organizada, pero es súper organizada y súper sofisticada. ¿Por qué? Porque los mismos que se dedican al tráfico de drogas ahora también trafican personas. Ni siquiera las trafican, tratan a personas. Los compran, los venden y los explotan. Y oh sorpresa, y es un mapa que tengo por aquí, lo puedo mostrar al ratito, utilizan exactamente los mismos corredores para subir y bajar personas que para subir y bajar drogas y armas. Y entonces lo que en principio parecían dos delitos o dos industrias separadas, dos industrias ilegales separadas, se convierten en una sola. Y entonces, aunque los migrantes en principio no tenían absolutamente nada que ver hace 20 años con el fenómeno del flujo de los narcóticos al norte, en los tiempos de la violencia industrializada que somos actuales, se empalmaron por el lado de los traficantes. Y entonces los Zetas comenzaron a amenazar al padre Solalinde. ¿Por qué? Porque él protegía a los migrantes que estos querían secuestrar y después vender o explotar. Y los protegían al albergue. ¿Y eso qué le costó? Que estuvo a punto de que lo quemaran vivo en el albergue junto con, creo que eran 25 migrantes. Sobrevivió el ataque. Bueno, ese hombre se convirtió en un héroe. Se convirtió en un héroe no solamente por su valentía personal, sino también por la escasez de los recursos con los que consiguió hacerle frente a una maquinaria mortal como la que se le está enfrentando. Y algunos periodistas, Diego, uno de ellos, amigo tuyo y amigo mío, hizo una cobertura muy digna de esos procesos, visibilizando todo lo que implica, y ha generado un ícono de procesos de construcción de paz exitoso, incluso en los medios convencionales, que es el padre Solalinde. Ahora, es una excepción, sí, pero demuestra que es posible. Hay que estudiar ese caso para saber cómo fue que se creó el personaje. Ahora, por ejemplo, al día de hoy el padre Solalinde anda con escoltas, tiene coche blindado y todo lo demás, sigue siendo el mismo hombre, pero consiguió esa protección del Estado, porque el Estado pierde más perdiendo al padre Solalinde que teniéndolo ahí, siendo un tipo hipercrítico de lo que ha hecho y ha dejado de hacer el Estado en materia de paz y violencia. ¿Queremos construir paz? Sí. Hay que tomar los patrones de lo que funciona y replicarlos de forma profesional. Porque este es uno de los problemas que también se tiene cuando uno habla de procesos de construcción de paz. Uno dice, o me pregunta, por ejemplo, ¿tú eres un consultor en temas de qué? De construcción de paz.
ah, tú te dedicas a poner flores en la boca de los fusiles. Entonces se tiene esta idea frívola, romántica de la paz, de la primera generación de la actividad para la paz, en los años 60, en los años 70. Se tiene un desconocimiento abierto de que ya es incluso una disciplina académica con grados de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, hay que desfrivolizar la paz, asumirla como una posibilidad, tanto en los enfoques de la práctica del periodismo como en el diseño de las políticas públicas. Fernando, para finalizar, porque me imagino que hay muchas preguntas del público, danos dos escenarios de periodismo de Latinoamérica, empezando con el escenario negativo. En 10 años, ¿dónde estamos? Y para finalizar, por ejemplo, por supuesto, el positivo. Mira, un escenario negativo es seguimos un poco en donde estamos, hay una concentración de medios, la agenda tradicional priva, las agendas alternativas y las iniciativas independientes no desaparecen, pero quedan marginales, con impactos muy locales, muy aislados y muy limitados, no solamente en sus alcances, sino también en sus perspectivas. Platicábamos poco antes de iniciar la charla de que a mí me sorprende un comentario que nos hacían, y yo coincido con él, que parecía ser que siempre estamos empezando de cero. Siempre estamos empezando de cero. Es decir, a mí me toca dar talleres en periodismo de paz, en un lugar, en un país, digamos Guatemala. Y yo llego y doy este taller. Y al año siguiente me vuelven a invitar, probablemente a la misma institución, a dar el mismo taller de introducción al periodismo de paz. Y entonces yo digo, bueno, ¿para qué sirvió el primer taller en principio, no? O tan mal maestro soy, o hay algo que no anda ahí bien, ¿no? Entonces, esta dificultad para aprender de experiencias similares nos hace inventar el agua tibia una y otra vez, cuando podremos construir sobre lo ya existente si existían estos vínculos de comunicación. Ahora, en América Latina tenemos, sí, hay variedades regionales, aquí y allá, pero en gran medida tenemos mucho las mismas angustias, los mismos problemas, los mismos conflictos. Entonces, no tenemos que inventar algo en México que ya haya sido experimentado en Colombia. Hay que recuperar ese conocimiento, institucionalizarlo, profesionalizarlo y difundirlo. Más intercambio, entonces. Muchísimo intercambio, redes. Ahora, ese es el grave riesgo de la multiplicación y, llevado a un extremo, la individualización de las iniciativas particulares que acaban atomizadas, que no constituyen una red. Y entonces uno tiene, por ejemplo, pequeñas, digamos, que son lógicas casi sectarias, de gente haciendo periodismo de paz, pero son incapaces de trabajar entre ellos. Y para aquellos que no están convencidos o que están en contra de la agenda de la construcción de paz, eso es un regalo del cielo. Uno lo ve, por ejemplo, en México con los movimientos organizados de las víctimas de la violencia, organizaciones que atienden a los huérfanos, a los deudos de la gente que ha sido secuestrada, que ha perdido la vida. Bueno, la primera estrategia del Estado es dividir las organizaciones. Y entonces tú tienes 20 o 30 organizaciones diferentes, incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, pese que tienen los mismos intereses y que tienen los mismos dolores. Pero esta atomización yo creo que es tan nociva como el bloquear las iniciativas mismas, porque aquí se genera la ilusión de independencia, cuando lo que tienes es un aislamiento, no independencia. Entonces, ese es el final negativo, ¿no? ¿Y el positivo? Todo lo contrario. Sería todo lo contrario. Redes vivas, existentes, con una incidencia cada vez mayor, con opciones informativas y formativas que funcionen como una alternativa a los discursos mediáticos vigentes, intercambios de experiencias, no solamente en la región latinoamericana, sino también en el extranjero. Y digo el extranjero como región, ¿no? Porque después de todo, la violencia cobra muchas formas.
pero el sufrimiento que produce es el mismo. Por ejemplo, una cosa que no tenemos o que yo no he visto mucho en México, creo que van más avanzados en Colombia también por la historia que tienen los últimos medio siglo, son procesos de reconciliación. En México no hay procesos de reconciliación en ningún nivel, en ningún área. No existen. Tenemos una sociedad profundamente fracturada, profundamente traumatizada, ya no por la violencia actual, sino por la violencia que ha ocurrido. La gente que sigue sin saber qué hacer con sus vidas después de que se les secuestró un familiar. Y puede quedarse así años, algunos llevan años. No hay nadie, ni siquiera organizaciones civiles, estén trabajando procesos de reconciliación en esa dimensión. Cosa que sí he visto en Colombia, por ejemplo. Tenemos que aprender por nuestros propios recursos cómo iniciar procesos de duelo y sanación en México. De verdad no podemos aprender nada de la experiencia colombiana, de lo que ellos ya han avanzado en esa materia. Lo tenemos que inventar nosotros. No. Pero, como decía una compañera poco antes de iniciar, parecía ser que siempre nos estamos viendo el ombligo, ¿no? Nadie existe fuera de uno mismo. Entonces, esta desvinculación que existe, no solamente entre medios y sociedad, en las diferentes sociedades, sino entre sociedades, yo creo que es uno de los primeros grandes retos que tenemos que atender. Muchísimas gracias.